¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega y conversación de nuestro ciclo de entrevistas desde el Hospital Regional de Antofagasta. Es un verdadero placer y un gusto estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad porque le vamos a dar la bienvenida a Alejandra Rodríguez. Ella es una de las asistentes sociales que trabajan en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS del Hospital Regional de Antofagasta. Señora Rodríguez, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas sobre los cuales queremos conversar con usted y por ello elegimos tener esta conversación. Exactamente, ¿en qué consiste el trabajo de un asistente social? Porque aparentemente hay como la idea de que, bueno, un asistente social hace como muchas cosas, pero no tengo muy claro exactamente qué es lo que hace, para que usted por favor nos ayude a entenderlo. Principalmente lo que hacemos nosotras acá en el hospital, trabajamos con los pacientes hospitalizados, ya en el sentido de prestar apoyo de tipo social, ya sea orientación, gestiones, educación en muchos casos, con el familiar y con el paciente, ya en temas varios, por ejemplo, como temas previsionales, el tema de las pensiones, en temas de resoluciones de tipo familiar también, quizás también muchas veces con relación orientación en tipo de temas legales, cómo enfrentar, ese tipo de cosas principalmente. O sea, este trabajo de apoyo, de acompañamiento, al estar tan cercano al paciente, a sus familiares, obviamente, supongo que le permite a todos ustedes generar unos nexos importantes con el entorno familiar de cada paciente y con el mismo paciente. Efectivamente, o sea, igual eso depende mucho del tiempo de hospitalización del paciente. Claro. O sea, mientras más tiempo el paciente esté hospitalizado, más tiempo permanecemos en contacto con el paciente y con sus familiares. Entonces, a la medida que pasa el tiempo, también uno va accediendo o va recibiendo de ellos mucha información. Entonces, en base a esa información, uno también va orientando en diferentes temáticas. O sea, por eso le digo, o sea, mientras más tiempo esté, más sabemos del paciente y su familia. Claro, y en este contexto actual, señora Rodríguez, por ejemplo, en el cual, obviamente por la pandemia que ha azotado el mundo entero, en el Hospital Regional de Antofagasta las visitas de los familiares han estado suspendidas hasta el momento. Y claro, a medida que se avanza en las fases de acuerdo a la reducción de los casos, obviamente ya se piensan en planes para retomar de nuevo las visitas de los familiares. Pero este tema de no tener visitas, ¿cómo cree usted que ha afectado el normal desarrollo, la normal evolución de los pacientes, el trabajo que ustedes tienen que realizar, por ejemplo, para mantener esa conexión con el entorno familiar? Efectivamente, el trabajo ha sido bastante complejo, ¿ya? En el sentido de que nosotras estamos acostumbradas a trabajar de cara, frente a frente, con el paciente y con sus familiares. Y en este tiempo nos vimos enfrentadas a disminuir en muchas ocasiones casi al 0% ese contacto. En casos muy específicos, muy complejos, sí tuvimos que acceder a entrevistarnos con los pacientes. Pero los familiares de los pacientes no han dejado de venir. Nosotros no hemos dejado de hacer atención presencial. Si bien la mayor parte de la atención fue de vía telefónica, correo electrónico, WhatsApp, la atención presencial nunca fue suspendida por parte de nosotras. Entonces hemos mantenido ese contacto con el familiar y con los pacientes. Claro, porque quizás lo que se ha reducido es el acceso de esos familiares a las habitaciones, a los pisos, pero supongo que muchos de ellos, como usted misma lo confiesa, se acercan al hospital regional y ¿qué le preguntan? Exactamente cuáles son las principales inquietudes. Las principales inquietudes son en saber cómo, o sea, obviamente en saber cómo está el paciente. Entonces, como nosotras no tenemos, por una parte, la formación profesional para entregar información de tipo médica, tampoco estamos autorizadas a eso. Lo que hacemos nosotros es el nexo del paciente, o sea, del familiar con el personal médico. A través no sé, puede dejar constancia en sus fichas clínicas de los teléfonos de contacto de los pacientes, de los familiares del paciente, o de entregarles también a los familiares los teléfonos de contacto para que pudieran mantenerse en contacto, o sea, un nexo
principalmente. En ocasiones también subimos y le llevamos algunas pertenencias que traen los familiares a los pacientes. Ahora, usted tiene 6 años, poco más de 6 años de servicio en el Hospital Regional de Antofagasta como asistente social. En todo este tiempo, ¿recuerda algunos casos emblemáticos que le hayan tocado su fibra emocional y que usted haya dicho, vale la pena este trabajo de asistente social? Son muchos casos, porque obviamente las características de cada uno son diferentes, por lo tanto son diferentes situaciones, pero recuerdo sí un caso específico de un adulto mayor que estuvo un tiempo, no me recuerdo de su nombre la verdad, pero sí me recuerdo de que él era soltero, sin hijos, sin pareja, y estuvo mucho tiempo hospitalizado, pero estábamos en el hospital antiguo todavía. Y la única red de apoyo familiar que tenía era su hermana, que estaba en Concepción. Wow. Y él no tenía absolutamente ni un peso, o sea, él arrendaba una pieza, era pirquinero. Entonces cuando entró a hospitalizarse, él después perdió todas sus cosas, estuvo mucho tiempo. Y en ese tiempo teníamos una alumna en práctica que en este momento ya es profesional, que trabaja con nosotras. Hicimos un montón de gestiones, le conseguimos ropa, le conseguimos zapatos, le conseguimos el dinero para trasladarse desde aquí a Concepción. Y movimos cielo y tierra, ubicamos a su hermana, o sea, fue un trabajo súper complejo. Pero gratificante. Claro, gratificante porque a los días que se había ido nos comunicamos con su hermana y estaban felices. Además habíamos hecho la conexión del hospital con el hospital de Concepción, entonces él retomó todos sus tratamientos y súper bien. Fíjese que usted ha mencionado algo que me llama la atención, porque se han dado casos en los que efectivamente luego de que el paciente sale de alta, por cualquier motivo que fuese, o ya no está el paciente, se mantiene el contacto quizá con algunos familiares luego de tantos días o tantas semanas de conexión, de nexo entre ustedes y los familiares. Sí, muchas veces los familiares vuelven y no solo para consultar temas con respecto al paciente, para consultar temas por ellos mismos, de temas generales, porque como se establece una confianza, ellos sienten que nosotros los podemos orientar y vuelven siempre a consultarnos cosas ya que no tienen que ver con el paciente. Claro, ahora ustedes reciben por supuesto como asistentes sociales de la OIRS, del Hospital Regional de Antofagasta, muchas inquietudes. Por ejemplo, recientemente se han conocido casos de, sobre todo en redes sociales, de personas extranjeras, que sabemos la población extranjera es importante acá en la ciudad de Antofagasta, que bueno, manifiestan quizá tener temor, no saben qué hacer si necesitan alguna atención médica, si no están afiliados a alguna previsión de salud, etcétera. Exactamente, ¿cómo los orientan ustedes? ¿Qué deberían hacer este grupo de personas, por ejemplo? Bueno, no solo este grupo de personas, sino que todas las personas, está normado que el Servicio de Salud Pública de Chile tiene que atenderlos a todos sin distinción, de ningún tipo. Ni por nacionalidad, ni por tener o no previsión, todos deben ser atendidos. Por lo tanto, ellos solo deben venir. Ahora, cuando ellos lleguen acá y no tengan ningún tipo de previsión, seguramente van a ser derivados a atención con nosotras. Y nosotras ahí los vamos a orientar. ¿Cierto? Se realiza una entrevista donde vamos evaluando ciertas situaciones, tiempo de permanencia en Chile, en qué proceso va su regularización migratoria, y según esa información nosotros los vamos orientando, qué es lo que debe hacer, qué documentación nos debe presentar para nosotros ayudarle en la agilización de regularizar el tema de previsional. ¿Y se han encontrado, por ejemplo, con casos en los que incluso han tenido personas que quizá ni siquiera al no ser de este país, no tienen contacto con familiares inmediatos, la participación que ustedes tendrían que tener en este contexto, ¿cómo ha sido? Para ubicar familiares en el extranjero, nosotras, bueno, movemos cielo y tierra, eso hay que decirlo. Y nos contactamos con los consulados. Con los consulados, a través de ellos, tratamos de ubicar familiares. Pero por lo general, yo creo que como... ¿Y ha sido frecuente ese tipo de gestión? No es tan frecuente, porque en general los familiares son los que nos ubican a nosotros. O sea, saben de una u otra forma que su familiar está hospitalizado y se comunican ellos con nosotros. Ya, una persona que venga al Hospital Regional de Antofagasta por cualquier motivo,
y sienta que necesita orientación de las asistentes sociales, de la OIRS, cómo las ubican, en dónde, algún número al que puedan llamar, algún correo electrónico, exactamente cómo se ponen en contacto con ustedes. Bueno, como le dije hace un rato, nosotros no hemos dejado de atender de manera presencial. Ahora, lo importante sí es tener cuenta que nosotras somos asistentes sociales de pacientes hospitalizados, que sí mantenemos contacto cuando el paciente ya no está hospitalizado, mantenemos ese contacto posterior, pero no tenemos la atención abierta para el público en general porque Claro. no daríamos abasto para eso en realidad, ¿ya? Lo ideal es eso, que venga la persona que tenga un paciente hospitalizado o que haya tenido un paciente hospitalizado y requiere información de ese tipo, ¿ya? Porque también existe, para el tema ambulatorio, están las asistentes sociales de los APS. Y ahí, además que ellas son las más cercanas como la comunidad, están insertas en la comunidad, también manejan otro tipo de información que pudiera ser quizás más relevante. Que esas serían en ese sentido otras de las funciones que cumplen las asistentes sociales dentro de la institución. Claro, claro. Sí, porque nosotros también generamos redes, trabajamos en constante coordinación con las asistentes de las APS. Ahora, yo supongo que además en todo este tipo de ejercicio del trabajo, el tener tanta cercanía con el hospitalizado, con el público, con sus familiares, algunas otras anécdotas más graciosas seguramente también habrán tenido que pasar. Por ejemplo, se ha leído que se han presentado casos en los que de repente llegan dos familias a preguntar por la misma persona y se sorprenden con ese tipo de casos. La verdad es que sí, se da como, no tanto, pero se dan algunas oportunidades que sí, que hay que tender a la pareja legal, ¿cierto? Y después posteriormente a la pareja actual. Entonces es de difícil manejo, que en momentos como sí, y dice, chuta, apareció la nueva y la ex, como es la canción que dice, pero es complejo, en ocasiones es bastante complicado, porque uno tiene que decir, bueno, esos son temas personales, familiares, domésticos, que nosotros no podemos resolver, y nosotros tenemos que abocarnos a atender a la legal, por decirlo de alguna forma, pero, de información. Claro, y además de estos casos que podrían ser graciosos o anecdóticos, conocemos también que sí hay casos en los que familiares o el mismo paciente pide de ustedes ayuda, quizá colaboración ante casos difíciles, o bien por violencia intrafamiliar, o bien por asuntos legales pendientes. ¿Cómo hacen ustedes quizá para estar en mantenerse en constante actualización de cómo ayudar de mejor manera a estas personas y sus familiares? A ver, nosotras en ese sentido tenemos que conocer ese tipo de situaciones de los pacientes para saber si hay medidas cautelares, por ejemplo, como órdenes de alejamiento cuando existe violencia intrafamiliar, o para conocer si es, por ejemplo, algún menor de edad o algún adulto mayor que esté con alguna medida de protección también y necesita, no sé, pues se requiere informar al tribunal de ciertas situaciones, informar al tribunal que está hospitalizado. Eso es más o menos la relación que nosotros mantenemos, y orientamos a los familiares con respecto a qué pueden hacer, cómo pueden mejorar la situación o qué debieran hacer, dónde presentarse, qué información entregar al tribunal, ese tipo de cosas. Si usted tuviera que destacar, ya usted como Alejandra Rodríguez, como asistente social, si usted tuviera que destacar 3 tareas fundamentales de las que usted cumple, de las cuales usted podría decir, esto es lo que me hace despertar cada mañana y anhelar ir a cumplir mis funciones, ¿cuáles serían esas 3 funciones? Funciones como en general, principalmente en que muchas personas de las que nosotros atendemos confían harto en la información y en la orientación que nosotros les damos. Entonces siento que de una u otra manera somos como bastante importantes en ese sentido para que la gente también aprenda a enfrentar de mejor manera las situaciones que se le van presentando en la vida, que no solamente tienen que ver con temas familiares, también son temas de manejo en el trabajo, de manejo, no sé, pues acá en el hospital, para explicarle también cómo son un poco las dinámicas, los protocolos, para que no tengan problemas. Eso es lo que más me mueve, el tema de orientar y educar principalmente a la gente, cosas que la gente desconoce. En este tiempo, por ejemplo, hemos visto que la gente, a pesar de toda la información que hay en las redes, en la televisión, en todos lados, la gente todavía no sabe bien
cómo funcionar con respecto a por ejemplo, a las mascarillas, al cambio de ropa cuando llega a la casa. Toda esa educación nosotros la hemos estado haciendo. Todo lo hemos estado haciendo en este tiempo. O sea, esa parte de orientación. De educación y orientación es lo que más me mueve. ¿Y cuáles serían quizá la segunda y la tercera opción de las funciones que usted destacaría? El tema asistencial. Cuando una persona lo requiere, por ejemplo, los adultos mayores que están como más vulnerados, el tema asistencial, el resolverle el problema al adulto mayor que está solo, que no tiene quien lo apoye, quien lo ayude, ese tema también me mueve. Nosotros ya vamos a finalizar en breves segundos esta entrevista, pero no quisiera despedirla sin antes pedirle o solicitarle, si usted pudiera, de usted dependiera enviar un mensaje a el resto de los asistentes sociales de la institución o a quienes se están formando también, ¿cuál sería el mensaje para estas personas? Que la empatía. O sea, es importante ponerse en el lugar del otro para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera. Muchas veces nosotros vemos que las personas reaccionan frente a situaciones de la manera que a uno no le parece, pero uno tiene que estar en el lugar del otro para entender esa reacción. Y de esa manera, al entenderlo, uno también puede orientarlo. Entonces hay que ser bien empático. Lo que no quita que uno también, al educar, uno también llama la atención en algunas oportunidades, y que es importante decirle a la gente cuando no es no, es no. O sea, uno no siempre le puede decir a todo que sí a las personas, porque un no también le puede servir para aprender a resolver de otra forma sus problemáticas. Eso me parece, y seguir con lo difícil que sea en estos momentos, hay que seguir porque la gente necesita de nuestro apoyo y nuestra orientación. Además que es clave, le agradezco el que haya dispuesto de estos minutos para compartir con nosotros en medio del trabajo que día a día realizan. Era precisamente Alejandra Rodríguez, asistente social de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del Hospital Regional de Antofagasta. La clave, ella indica, empatía, no solo de los asistentes sociales, sino seguramente es un atributo que se debe extender a todos los trabajadores de la salud, ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias, señora Gracias Alejandra, a ustedes por haber compartido estos minutos con nosotros, y con ustedes será sin duda hasta una próxima oportunidad.